La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos al Encuentro con la Ciencia, un espacio dedicado a la reflexión rigurosa, basada en evidencias, sobre los pilares que determinan el futuro del país. En esta oportunidad tocaremos esos temas: la educación, la ciencia y la tecnología y la innovación. Nos encontramos en un momento decisivo. En abril del próximo año elegiremos a un nuevo gobierno que deberá enfrentar desafíos enormes: una educación rezagada, baja inversión en I+D, fuga de talentos, un mundo que avanza aceleradamente en inteligencia artificial, cambio climático, transición energética y competencia tecnológica global. Por eso hoy el tema no es accesorio. La política científica o su ausencia determina si un país se desarrolla o se estanca. Evidencias hay hasta la saciedad al respecto. Siempre recordamos a Corea. Queremos saber qué visión tiene quien aspira a liderar nuestro Perú en los próximos años. Por ello, nos place presentar a Johnny Lezcano, candidato presidencial, quien nos presentará su propuesta en educación, ciencia y tecnología. Me tomé un resumen de su presentación de Johnny Lezcano de Infobae del 3 de septiembre del 2025. Y rápidamente nos dice así este documento: el ex candidato presidencial Johnny Lezcano anunció oficialmente su intención de participar en las elecciones generales del 2025, marcando así su regreso a la contienda electoral. En sus declaraciones públicas, Lezcano sostuvo que el interés superior de nuestro país me hace participar nuevamente en las próximas contiendas electorales para arrancar a nuestra patria de las mafias y corruptas que nos gobiernan. También señala: estamos con un nuevo partido, el Partido Cooperación Popular, con todos los peruanos y también con mi esposa, para iniciar una gran cruzada nacional y llegar juntos a la meta y lograr un verdadero gobierno con verdad y honradez. Eso es lo que dice. Pero también ahora tenemos un panel de lujo, de lujo. En primer lugar está nuestro gran amigo desde hace muchos años, y hoy lo hemos visto varias veces en este mismo espacio. Nos referimos a don Jorge Linares, físico peruano. Tomo estas notas de la página del doctor Montoya. Dice así: nacido en Chepén, hijo de un carpintero y formado en un contexto donde incluso el acceso al agua y la electricidad era limitada. Fue profesor de clase excepcional, el grado académico más alto de la docencia universitaria francesa, en la Universidad Paris-Saclay, una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo. Es actualmente profesor emérito. También formó parte durante 8 años, dice así aquí, del Consejo Nacional Universitario de Francia, y dirigió un reconocido grupo de investigación en materiales moleculares conmutables. Su trayectoria entonces es un testimonio para todos los que asisten a este espacio de cómo jóvenes peruanos pueden aspirar a carreras memorables en el ámbito científico internacional. Y también nos acompaña otro ilustre científico. Nos referimos a César Armando Beltrán. Él es uno de los principales especialistas en nuestro país en el tema de inteligencia artificial. El profesor Beltrán es doctor en bioinformática por la Universidad de San Pablo del año 2007, una de las mejores universidades de América Latina, por supuesto, donde también obtuvo la maestría en ciencia de la computación. Realizó estancias de postdoctorado en Texas University en el año 2000
16 y es ingeniero de sistemas por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. En la actualidad es profesor principal e investigador senior de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pues bien, estamos entonces en un ambiente que nos va a llevar de la mano a lo que propone el candidato, quien nos va seguramente a precisar qué políticas concretas nos trae, si son medibles o no, si son ejecutables o no. Nuestro Perú tiene tasas más bajas de capacitación docente, etcétera. ¿Qué reformas concretas propondrá? ¿Cómo se centrará en la brecha de la educación urbana y rural, especialmente en zonas altoandinas? Todo ello es en el primer bloque que tocaríamos sobre educación. Adelante, señor Johnny Lescano. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación a Modesto Montoya, que me ha convocado, a Agustín, que ha hecho la presentación de manera muy resumida de todos quienes vamos a participar en esta conversación sobre educación, ciencia y tecnología, a Jorge Linares, que creo que en alguna oportunidad hemos estado escuchándolo también, y a César Beltrán también, nuestro saludo. Como bien se ha dicho, yo estoy interviniendo en política nuevamente, porque quienes tenemos experiencia en esta materia tan difícil, no es sencilla, tenemos que intervenir ante un panorama bien complejo que tiene el Perú. Decía en una entrevista hace algunos minutos atrás a un periodista que el Perú ha sido tomado por el crimen y se ha desplazado a la ley. Es terrible el escenario. Ya no rige el Estado de Derecho, sino que lo ilícito. Eso es muy complicado para una democracia y para recuperar y reconstruir un gobierno. De tal manera que eso por un lado me ha animado a participar nuevamente como en estos momentos precandidato presidencial, porque la candidatura se va a formalizar el próximo mes de diciembre en la votación que se hace en cada uno de los partidos políticos para elegir sus candidatos a la presidencia y al Congreso, ¿no? Entonces, eso me anima. Va a ser una tarea muy difícil porque por un lado uno tiene que atender las necesidades del país, ¿no? Viendo las diferentes políticas de Estado que tiene que ejecutar, ¿no? Proyectar y ejecutar. Educación, salud, infraestructura, alimentación, industrialización, en fin, seguridad ciudadana, que duda cabe. Y por otro lado, tiene que enfrentar a las mafias, porque el Estado está debilitado por mucha corrupción e impunidad. Como ustedes bien saben, en estos momentos hay muchísimos funcionarios públicos elegidos por el pueblo, congresistas y quienes están muchos en el gobierno que están acusados de delitos y a pesar de eso, con investigaciones en curso o sin investigaciones, nos gobiernan. Entonces, esa mafia que comenzó con fuerza en el gobierno de Fujimori y Montesinos se ha quedado. Tiene nueva formalidad, nuevas estrategias, nueva forma de actuar, pero en el Estado está presente eso, ¿no? Eso que desvirtúa la política, la función pública, que se ha convertido en una actividad lesiva, una actividad insensible, ilícita, ¿no? Una atrocidad para el Perú, ¿no? Porque es un país muy rico el Perú en recursos naturales, con gente muy trabajadora, y a pesar de eso no estamos con el bienestar que debemos estar los millones de peruanos. Entonces, ese es el quiebre que me ha este, ha producido mi intervención en esta nueva jornada política, que tiene que ser una jornada política para mí. Hay que comenzar a recuperar la forma de hacer política porque en el Perú
ya no se hace política. Se hace todo menos política. Yo diría que en América Latina es el país más deteriorado en su actividad política. Ni siquiera Bolivia, que ha tenido problemas económicos últimamente, ¿no? He visto tan deteriorada la actividad política y la calidad de políticos de personas que han llegado al poder. En el Perú, si ustedes escuchan a quienes pretenden llegar al gobierno, en realidad eh, o no tienen un discurso político, no tienen ideología, no tienen doctrina política y son, entre comillas, muy pragmáticos, ¿no? Son pragmáticos, ¿no? Eso utilizan bastante. En realidad son personas que no conocen absolutamente nada cómo gobernar, que responden a intereses subalternos y a mafias, tanto en la parte económica como en la parte política. No se olviden de ahora último el Indecopi siempre elefantiásico y lento, después de años de actividad ilícita, ha sancionado como a 10 laboratorios farmacéuticos por estar concentrando precios en detrimento de la salud y la vida de los peruanos. ¿Eso qué son? Mafias en los grupos económicos, mafias que operan. ¿Y qué decir en la parte política donde sabemos que casi todos los presidentes de este último, de este siglo y del siglo pasado están siendo procesados por corrupción? Entonces, el primer reto para poder recuperar al país en el fango donde se encuentra es reimplantar las normas de buen gobierno. Normas de buen gobierno que obviamente tienen que conducir o tienen que florecer, extraerse de la conducta de los gobernantes. Yo siempre utilizo en mis campañas y en las jornadas políticas esto que nos ha dejado los incas, Amaqueya, Amazúa, Amayuya, que algunos creen que son normas del pasado, son normas vigentes, reconocidas por Naciones Unidas como normas de buen gobierno. Sin eso no se puede gobernar bien. No ser ladrón, mentiroso ni ocioso es algo imprescindible para el éxito de un gobierno, para el desarrollo y el progreso, la productividad de un país, ¿no? Para que la gente pueda vivir bien. Creo que eso es indispensable. Yo digo lo siguiente, el Perú no es que tenga problemas como es definir cuántos ministerios tiene o cómo está conformado y estructurado el Congreso con una o dos cámaras, o si se hace organismo constitucional al Indecopi, como salía una noticia hace pocos días, como si eso va a resolver los problemas que tienen los consumidores. Ese no es el problema del Perú. No es el problema de que faltan leyes. Ese no es el problema del Perú. El problema del Perú es la calidad de personas que están llegando a gobernar, que están en el poder. Creo que más del 90% gente inescrupulosa que entra para favorecerse, no para servir, no para contribuir a su país, con su país. Entonces, esa parte ética de la función pública, ese cimiento sine qua non indispensable, creo que es lo que hay que colocar de todas maneras en principio. Luego vendrán pues los planes de gobierno. Luego vendrán los planes de gobierno, porque se pueden presentar planes de gobierno, pero bien diseñados, fundamentados. Pero si el gobernante y los representantes del pueblo van a ser aventureros, ¿no es cierto? Que están buscando solamente poder y eh, intereses individuales, todo queda en nada, como está sucediendo ahora. Ahora, obviamente, no tenemos ni calidad de los gobernantes ni planes de gobierno bien definidos en cada una de las políticas de Estado, en cada una de las dimensiones o aspectos sociales, institucionales, ambientales, etcétera. Entonces, Correcto. Johnny, sí, en sí, tanto estamos en el gran tema que nos está convocando,
que sé que es tenemos la especialistas en educación. ciencia y tecnología. Digo, ¿cómo vas por ahí para que puedan también ellos Bueno, participar yo con digo lo sus siguiente, ideas? habiendo hecho esta introducción un poquito detallada, digamos, lo que yo tendría que decir que los aspectos fundamentales que se van a desarrollar en mi plan de gobierno, obviamente, tiene que ser la seguridad ciudadana que es tantas veces dicha, ¿no? Y que aflora solamente viendo lo que pasa en las calles de nuestro país. Educación y salud a Ujú. continuación. La educación y la salud, conforme a la Constitución de 1979, eran derechos de los ciudadanos que debía garantizar el Estado. El Estado, en otras palabras, debía a los peruanos buena educación y buena salud, conforme a la Constitución de 1979. Ahora no sucede eso con la Constitución del 93. Cambió la redacción para utilizar los negocios en estas materias que tienen que ver con la calidad de vida de los peruanos y con el desarrollo del Perú. Y ya no dice que el Estado garantiza la educación y la salud, dice el Estado promueve el acceso a la educación y a la salud. Es decir, ya no es responsabilidad del Estado. ¿Para qué? Para que la educación y salud también vayan a ser manejados, ¿no? Por los privados, convirtiéndolos en un negocio, muchas veces salvaje. No se olviden de la salud en los tiempos del COVID, donde cobraban por una cama UCI en clínicas 10.000 soles diario. No se olviden de eso. Entonces yo creo que hay que recuperar eh, lo que decía la Constitución del 79. No me refiero a que sería muy bueno restituir el texto de lo que decía la Constitución del 79, pero eso dependerá de la conformación del Congreso. No, yo diría que sin necesidad de tocar ese aspecto constitucional, en la práctica un presidente puede garantizar la educación y volver a esa visión de la Constitución del 79 que tenga como derecho a la educación y que no haya convertido en negocio porque ahora ven educación y salud bien deteriorada, que se paga mucho y que es de mala calidad. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para garantizar esa educación, para volver a que el Estado garantice la educación de los peruanos? Primero tengo que invertir dinero, porque tenemos 55.000 centros educativos públicos, colegios estatales, la mitad de ellos en estado ruinoso. Y no se puede educar así, sin servicios básicos, sin mobiliario, sin internet. Miren la situación de los profesores, en completo abandono, sin capacitación. ¿Y cómo tengo que reconstruir eso? Invirtiendo. No tengo otra forma de poder recuperar de alguna manera el tiempo perdido y el deterioro en la educación en el Perú. En las universidades no se hace investigación, quizás en algunas, quizás en algunas. Pero en todas las universidades nacionales la investigación es muy precaria, muy elemental, y ahí también tengo que invertir, ¿no? Tengo que invertir para que estudiantes de las universidades puedan salir al extranjero, a otros países, a poder capacitarse, para que vengan acá a comenzar ¿no? a afinar esa función de investigación, esa función de introducir tecnología y conectar todo eso para hacer producir al Perú, para que el Perú pueda tener pues industria, laboratorios, hacer producir más nuestros recursos naturales. Pero ahí también tengo que invertir. Yo había hecho una propuesta en mi campaña anterior, cuando era candidato de Acción Popular de mi ex partido, para comprar un satélite de telecomunicaciones, porque creo que el Internet
no llega donde debía llegar. Actualmente, algunos dicen fibra óptica, que la fibra óptica, que hay una ley, que hay que desarrollarla, es cierto, pero en algunos lugares no va a llegar la fibra óptica. Y yo tengo que darles a los chicos de lugares alejados la posibilidad que tengan las mismas oportunidades para tener internet, porque si no se van a retrasar, van a estar en una desventaja terrible. Entonces, los opositores decían que yo era un demagogo porque no se podía comprar por parte del Perú un satélite de telecomunicaciones. Y eso es falso, porque me acuerdo que el programa Reactiva Perú en el, en el tiempo de la pandemia, el señor Vizcarra dio 30.000 millones de soles a los empresarios, porque los empresarios decían que estaban entrando en crisis y les dio 30.000 millones de soles. Y mucha de esa plata no va a regresar al fisco. Y con una mínima parte de esos 30.000 millones de soles yo puedo comprar un satélite de telecomunicaciones para mi país. No solamente para los estudiantes de colegios públicos, sino para el magisterio. Y además, para reforzar la educación en los colegios privados que pagarán pues una tarifa preferencial. Pero hay que fortalecer la tecnología a través de esto de que es la comunicación, que creo que es ahora vital, que es muy importante. Entonces, todo eso requiere inversión. En un estado de educación y en una situación muy crítica. 60% de peruanos leen un texto más o menos técnico o más o menos, a ver, con lenguaje poco coloquial y no entienden lo que leen. 60% de peruanos. Chicos, jóvenes, niños que leen un texto también sencillo, no entiende lo que lee. Y en matemáticas es peor, 90% no puede desarrollar una operación matemática sencilla. Mire el panorama que tenemos, mire el panorama. Entonces, esas personas no pueden distinguir lo bueno de lo malo, no pueden interpretar o pueden conocer lo que dice un texto o quizás una noticia y no pueden decidir bien. Por eso tenemos en el Congreso y en las presidencias la gente que nos está gobernando. Ahí parece que está el quid del asunto de la calidad de políticos que están llegando al poder. Entonces, miren el panorama que tenemos solamente en educación. Es muy complicada. Yo lo escuchaba a Marco Aurelio de Negri, eh, amigos, ¿no? Erudito que teníamos en Canal 7 y que era muy agradable escucharlo. Y Marco Aurelio de Negri decía, el ser humano está en involución como persona, como ser humano. Está en involución. Y lamentablemente, decía él, no tiene vuelta eso. Nos vamos a seguir cayendo en los valores, en nuestros principios, en todo. Estamos retrocediendo. Quizás en tecnología, en inteligencia artificial y todo lo demás hay un avance, pero como seres humanos estamos en evolución. Y Marco Aurelio de Negri decía, eso ya no tiene retorno, eso ya no tiene regreso. Es un panorama complicado. Entonces, miren cómo tenemos que enfrentar esto. Estos temas tienen que ver con la educación del Perú. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, repito, en fortalecer la educación pública, garantizar la educación pública, invertir, por lo tanto, introducir tecnología, y es lo que se tiene en la educación. No se requiere Ujú. muchas leyes, salvo lo que yo propuse en algún momento, que lo hicieron algunos precan o candidatos en las elecciones anteriores, que es crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en base al Instituto de la Calidad, que hoy día cumple funciones y que depende del Ministerio de la Producción.
para que vaya a ver, suministrar la tecnología a los diferentes ministerios y entidades, incluso a los productores, a los educadores, cómo manejar la inteligencia artificial, que he visto que César tiene estudios y conoce bien sobre esta materia, ¿no? Cómo utilizarla, cómo diseñarla, en qué se puede utilizar, cómo se debe utilizar, cómo se puede evitar los riesgos que trae la inteligencia artificial a través de siempre la participación de las personas, ¿no? Porque también trae sus riesgos. Lo vamos a aplicar en la justicia, lo vamos a aplicar en los impuestos, lo vamos a aplicar en las construcciones, los vamos a aplicar en las obras de infraestructura para detectar dónde falta, en dónde los vamos a aplicar. Eso lo puede hacer el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de científicos que se tienen que preparar, ¿no? A través de científicos que tienen que, digamos, hacer este trabajo que es sumamente importante con el avance de la informática, ¿no? Y que sería estupendo contar en el Estado con inteligencia artificial que pueda ayudar a hacer los trámites, a tomar las decisiones, pero siempre cuidando los riesgos, porque la inteligencia artificial no puede funcionar sola. Tiene que estar ahí uno siempre cuidando para que, digamos, el ser humano, la participación del ser humano, de la persona del funcionario es indispensable, ¿no es cierto?, para corregir esta colaboración valiosa que tenemos a través de la inteligencia artificial. Eso lo puede hacer un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sería una gran ayuda a cada una de las carteras ministeriales para que puedan cumplir su papel, ¿no es cierto? Y y eso supone solamente inversión. Eso supone decisiones del Ejecutivo. Quizás introducir otro ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, suponga la aprobación de una ley, claro, o la delegación de funciones para crear a través de un decreto legislativo un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero es interesante desde mi particular punto de vista un ministerio que conforme se está presentando el mundo, necesitamos de todas maneras modernizar nuestro Estado, modernizar nuestro Estado. Y todo Excelente, eso, Johnny. Johnny, sí, mira, estamos unos 30 minutos. ¿Qué tal si en base a lo que a lo que has expuesto en este tópico interesante, qué tal si le damos con al todo gusto, doctor Jorge con todo gusto. que vean esa parte clave que es un poco criticado de repente esas propuestas que tú acabas de decir, el ministerio, cómo se ven, en otros países cómo se ve, ¿no? Y también has mencionado muy bien la parte de lo que acarrea en la mente de las personas las tecnologías tan emergentes, disruptivas como es. A ver, ¿cómo lo ven esas dos partes? Adelante, doctor Jorge Linares, con una primera intervención. Sí, bueno. Primero, un saludo nuevamente, John Eliscano. Me parece muy importante. Hay una frase que yo también he leído un poco tu candidatura y el partido en el que ahora estás, y hay una frase que realmente eso hay que sacarlo bien, donde dicen lucha frontal contra la corrupción y las mafias organizadas. Eso pienso que es, y además de la inseguridad que hay actualmente, la seguridad ciudadana. Ahora, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a ¿Cómo se lucha contra tanto? Esa es una pregunta y una segunda pregunta respecto a la educación, ¿no? Educación también, yo pienso que es vital, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es la base, la educación. La educación en los niños es fundamental, porque ¿de qué nos sirve tener excelentes investigadores, ¿no? Que de repente pueden llegar hasta ser premios Nobel, todo, pero si la educación, la masa, hay que hacer que la masa suba, la masa, el grupo. Eso es lo que define un país. No define que hay un premio Nobel de literatura. Eso no define de la masa. Y entonces ahí tú has dicho dos cosas importantes y en eso va mi pregunta. Tú dices que es importante la lectura
y lo mínimo de operaciones matemáticas, porque eso yo estoy totalmente de acuerdo. Si por lo menos llega un gobierno, yo lo que alguna vez dije, pues, si Pedro Castillo por lo menos hubiera hecho esto en su vida, por lo menos hubiera hecho eso, fomentar la lectura en los niñitos, fomentar el desarrollo de sumas, restas, de quebrados, porque eso desarrolla sustancia. Eso, si llega un presidente que por lo menos haga eso, ya da la base al desarrollo de un país, para la recuperación de un país. Ahora estamos en un caso, como tú lo dices, estamos yendo cada vez más a fondo, pero para recuperar es imprescindible que el 99% de los esfuerzos de toda la gente esté dedicada a, a esos niños, fomentar la lectura, porque no saben leer, fomentar la imaginación con las matemáticas, porque tampoco saben, le preguntas cuánto es la mitad más un tercio a uno de quinto de primaria y no sabe, eso es increíble, de la misma forma que le das un libro y que te resuma, no saben también, ¿no? Entonces fomentar, pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces viene ahí la responsabilidad de los profesores, ¿no? Entonces los profesores habría que, como tú acabas de decir, formación de los profesores que ahora están ejerciendo. O sea, yo diría que es una de las cosas también imprescindibles si está dentro de tu programa, digamos, la formación de los profesores actuales y al mismo tiempo, en paralelo, trabajar, porque ¿de dónde salen los profesores actualmente? ¿De qué universidades salen? ¿En qué facultades? Entonces ahí que haya, yo cuento un poco la historia, por ejemplo, de lo que pasa en mi universidad, acá de Versalles, a los que están formándose para ser profesores, ahora hay cursos de ciencia. Y yo les he estado dando unas conferencias hasta de mecánica cuántica, pero de la manera más simple, para que tengan una idea, pues. Y se puede hacer simple, tienen que desarrollar. O sea, un profesor de primaria, segundo, tercero, cuarto y quinto tiene que tener un respaldo, porque un muchachito que dice, pero ¿qué es eso? Mecánica cuántica, profesora, ¿qué cosa es? Y la profesora, no, ¿qué será? ¿Qué será? No encuentro en la Biblia, ¿no? Entonces, tiene que tener un mínimo de conocimiento. No significa que se vuelva a resolver la ecuación de Schrödinger. No, no, no. De una manera cualitativa. Entonces, todos los profesores de primaria necesitan un conocimiento no solamente de literatura e historia, sino también de ciencia. Tiene que haber eso porque de esa forma se fomenta y se desarrolla a los estudiantes. Entonces, yo te dejo tus comentarios a mi comentario. Muchas gracias, Juan Jorge, muy Excelente. esclarecido. Johnny, vamos a esperar que también nuestro amigo dé la otra y das una visión en Claro base a que los dos, sí. porque ellos ya han escuchado en la primera parte. Sí. Adelante, César. ¿Qué tal? Johnny, te Gracias. digo que el doctor Modesto no puede porque tiene afonía. De repente te preguntas, ¿y qué Ah, dice doctor Modesto? No dice doctor Modesto, se ha está callado. desenfriado, se ha Está enfriado el limitado doctor con la voz, Modesto por eso. Montoya. Sí, adelante, César. Gracias. Johnny, ¿qué tal? Gracias, César, un Oh, gusto de verlo. saludarte. Somos paisanos, yo también soy de Sí, sí, Puno. me han dicho que tú eres puneño, sí, qué bueno. Sí, y bueno, en verdad, yo desde el punto de vista más de investigación, que es lo que me preocupa, en verdad en el país nunca hemos tenido una comunidad científica, nunca hemos tenido un entorno científico en el país, ¿no? Y muchas veces hablamos como si alguna vez lo tuvimos, pero en verdad nunca ha existido, nunca ha existido una política científica clara que genere el ecosistema de investigación científica en el país, ¿no? Y, y esto es bien simple muchas veces porque también al no otorgarle la importancia debida a lo que es la investigación científica, y no sé si has visto, ¿no?, quiénes han sido los premios Nobel de este año en economía. Ellos manifiestan que en verdad el desarrollo económico no solo son los recursos naturales, sino sobre todo
la ciencia, la innovación y la capacidad de generar nuevo conocimiento. Entonces ahí la investigación científica se vuelve fundamental para el desarrollo de un país. Ahora, el presupuesto de ciencia y tecnología en el Perú no llega ni a la décima, 0,1%, 0,13 creo que estaba, ¿no? ¿Cuál sería tu estrategia para poder por lo menos llegar a un 1%, ¿no? Y todavía nosotros estamos luchando por entrar a la OCDE, donde el promedio es 2%, ¿no? Del PBI en inversión en ciencia y tecnología. Básicamente esa era mi pregunta, ¿no? César, si le puedes también dar una opinión a lo que estaba diciendo Johnny respecto a la presencia de las IA en este Ah, ya. ámbito de la educación. A ver, ¿qué le puedes dar como Bueno, el soporte? otro día yo di una charla justo a unos colegas con los cuales participaba sobre inteligencia artificial y mis colegas eran más del lado de las letras, de ciencias sociales, ¿no? Y yo como más de la parte de lo que es la ciencia de la computación. Yo creo que todos los miedos que hay sobre inteligencia artificial son por el desconocimiento que hay en el tema. Y también he sido invitado para poder desarrollar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pero veo que solamente es un documento que queda en el papel y no se le destina ningún presupuesto para por lo menos desarrollar una de las estrategias que sí he escrito en ese documento, ¿no? Eh, y la inteligencia artificial, para poderla desarrollar, tenemos que pensar qué tipo de actores queremos ser, ¿no? Si queremos ser, como siempre, un país que solamente va a usar la tecnología, o queremos ser un país que también aproveche esta tecnología para desarrollarla, porque la inteligencia artificial es una tecnología, yo lo veo así como una herramienta que va a permitir resolver muchos problemas. Y para desarrollarla se necesitan básicamente tres, ¿no? Tres factores, diremos así, habilitantes de la inteligencia artificial. Uno, creo que ya lo mencionó Johnny, uno es la comunicación, es decir, tener redes, una alta conectividad en todos los sectores, educación, medicina, salud, ¿no? Entonces, para que todos los colegios estén conectados, la policía esté conectada, los hospitales estén conectados, ¿no? Luego, el otro factor habilitante es el recurso humano. No tenemos programas de formación en ciencia de la computación en el país, que es la ciencia base de la inteligencia artificial. Y el tercer factor habilitante es los datos. No tenemos una cultura de datos en todas las organizaciones, salvo las organizaciones privadas, la banca, seguros, ¿no? Ellos que están utilizando la tecnología de IA, pero en el Estado no tenemos una cultura de datos, que es organizar los datos, generar la información para que ésta pueda ser aprovechada con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí le dejo también, ¿no? ¿Cuáles serían, ¿no? sus políticas respecto a estos puntos? Mm, Gracias, gracias César. Perfecto, Interesante. Johnny. Está Sí, ingresando otro amigo nuestro. ya, Permíteme presentarle, Johnny. con todo Lo gusto, voy a presentar al siguiente para que luego te escuche también de manera calmada, con todo ¿no? gusto. A ver, eso no vas a ir pensar que No, está si ya bien, está, con entonces todo gusto. adelante voy a presentarlo a nuestro amigo Víctor Maque. Nos acompaña, él es historiador quechua. Toma atención, Johnny, Sí, es claro. historiador quechua, nacido en Macusani. Ah, Hoy somos Puno todos, Caravaggio, ¿ya? sí, yo ¿Sí? sé. ¿No? Puno creció como hablante nativo de quechua y español y posteriormente dominó el inglés en su formación académica. Es especialista en historia latinoamericana y estudios andinos con énfasis en identidad. Actualmente es director ejecutivo de la Iniciativa de Sostenibilidad de América Latina. Es una figura destacada entonces en debates sobre interculturalidad, educación y la importancia, esto es fundamental, de integrar conocimiento científico con saberes indígenas. ¿Qué te parece, Johnny? Muy bien, Entonces, él te va a sí, escuchar, interesante, él te toda va a la información. escuchar en tu intervención ahora y luego en la segunda intervención de Allá, ellos.
Eso es Johnny. Adelante, Johnny. Ok, muchas gracias. Yo quiero agradecer los interesantes aportes de Jorge Linares y de mi paisano César Beltrán y absolverles sus consultas, sus preguntas en siguientes términos. Yo, como dije al inicio, yo creo que el gobernante que pueda asumir la presidencia tiene que atender las políticas de Estado, las necesidades del país y la lucha contra las mafias. ¿Cómo hacerlo? Primero, yo creo que el presidente que ingrese a gobernar nuestro país con el grupo de congresistas que puedan respaldar su plan de gobierno, tienen que ser gente aplomada, sin, a ver, sin estar debilitado en su conducta, en su comportamiento, sin estar pendiente en algunas cuestiones de justicia. En suma, como criollamente decimos, sin tener rabo de paja y que tenga la autoridad moral para corregir todas estas cosas y enfrentar a las mafias. No es fácil. Víctor Maque, por favor, prenda su cámara para que podamos ver y conocerte, Víctor. Adelante, Johnny, disculpa. Sí. Eso, yo les cuento una anécdota, creo que al Modesto algún momento le conté, pero el país sabe que yo fui acusado cuando era parlamentario. Me dijeron que yo había estado acosando sexualmente a través del internet a una mujer. A pesar de que fue una difamación, yo enfrenté la investigación fiscal que se me hizo abusivamente, pero me enfrenté. Me presenté al fiscal, a pesar que sabía que era una difamación. Luego en la investigación les comprobé que el WhatsApp que habían publicado, porque decían que yo estaba acosando a través de un WhatsApp a una mujer que nunca dio la cara en los medios de comunicación, sino que salió al final cuando ya estaba perdida. Encontraron los técnicos en informática que el WhatsApp había sido modificado por un programa que se llama Photoshop. César debe saber muy bien de eso. El Photoshop te saca textos, te corta textos, etcétera, etcétera, etcétera. Perito internacional que tuve que traer determinó eso. Incluso los peritos del Ministerio Público nunca encontraron los WhatsApps, porque obviamente estaban fraguados. Con esto quiere decirles que a estas mafias, que eran 73 fujimoristas, sus aliados del APRA e incluso congresistas de mi partido, los derrotamos en estas investigaciones y les demostramos con verdad, que nos estaban simplemente difamando para hacernos desaparecer políticamente. Y luego le inicié un proceso de acción de amparo al Congreso que le he ganado por haber dañado mi honor y buena reputación utilizando un WhatsApp falso, a través, comprándose, estoy seguro, esta supuesta periodista y un cómplice que tenía, que trabajaba en ese entonces en la Universidad del señor César Acuña, que todos conocemos. Y le he ganado en todas las instancias de la acción de amparo a estos mafiosos, pero no quieren cumplir con la sentencia para reponer mis derechos al honor e indemnizar los daños que me han causado. Con esto quiero decirles que nosotros tenemos experiencia y tenemos la personalidad de enfrentar mafias ya en la práctica. Las hemos enfrentado, sabemos cómo se comportan y tenemos la experiencia para hacerlo y tenemos la voluntad para enfrentar a los mafiosos y poderlos derrotar, porque no es cosa fácil luchar contra los mafiosos. Hay que tener experiencia, personalidad, decisión y conocimiento para derrotarlo. Entonces, yo creo que eso, digamos, ya en la práctica lo hemos hecho. Un segundo elemento es que todos los corruptos que están en el poder, todos los mafiosos que piden 10%, por ejemplo, de coimisión para entregar obras públicas, debe declararse la muerte civil de estos individuos. Es decir, que encontrados responsables y procesados, no vuelven al Estado nunca más, así sea por un sol, porque ante grandes males, grandes remedios.
Yo no puedo ser contemplativo cuando veo a mi país con un Estado penetrado por la corrupción y la impunidad, que lo ha debilitado y que lo ha arrinconado. La mafia ha arrinconado al Estado, no solamente en materias, en temas, sino geográficamente. La mafia ha desplazado al Estado en las calles. En las calles reina el delito. La tala ilegal en la Amazonía, la minería ilegal en la Amazonía. Y entonces, en las instituciones, reina el crimen, no reina el Estado. Entonces, yo creo que ante ese escenario uno tiene que ser muy severo en el nuevo marco normativo que uno tiene que aprobar. Y una de las medidas que yo he pensado es la muerte civil. En la policía, miren, en la policía hay efectivos policiales que han conformado bandas para asaltar a los empresarios. En Juliaca, en nuestra tierra, en Puno. Muy severo eran personas que se dedicaban simplemente a asaltar, a hacer una serie de cosas, pero con el uniforme de la Policía Nacional. Mi padre ha sido sargento de la Guardia Civil, pero cuando la institución era, pues, ¿no? Eh, cumplía sus funciones. Pero ahí yo tengo que enfrentar las mafias y limpiarlas. ¿Con qué? Con la muerte civil. Toda esa gente no puede regresar al Estado. No puede regresar. Quien le falle, quien comete un delito, quien haya incurrido en infracción, no pueden regresar al Estado porque lo debilitan. Tiene que encontrarse gente absolutamente honesta, con valores, que sean servidores públicos. Las instituciones tienen que estar en manos de gente honesta, en gente en verdaderos servidores públicos. Y para eso se necesita un marco normativo, muerte civil, muerte civil. No puede, que se vayan a hacer otras cosas, pero no pueden llegar nuevamente al Estado, porque ahora vemos que hay gente que delinque y sigue los mochasueldos del Congreso. Son mochasueldos. Y siguen ahí como distinguidos parlamentarios. Nosotros, cuando yo fui parlamentario, encontramos un mochasueldo, uno solo, de lo que se sabía. Ese señor lo desaforamos y ahora está perseguido porque ha fugado, porque el Poder Judicial lo ha sentenciado a 22 años de cárcel efectiva. Miren, en ese tiempo había un poquito de escrúpulos en la política en el Perú. Ahora ya no la hay. Ahora hay como 14 o 15 mochasuelos que siguen en el Congreso como dignísimos congresistas. Y ante eso tenemos que hacer reformas para atacar la corrupción. Repito, dentro de ellas, yo les digo, la muerte civil y fortalecer el sistema de control. El sistema de control es prácticamente inexistente en el país. Miren hoy a ese contralor. No encuentra nada, no fiscaliza nada, es un elemento más de la mafia. El anterior igualmente. Era un hablador que iba al Congreso no a atarantar a la gente, pero no que no ha cuidado los dineros del Estado. Y para eso tenemos que reformular el sistema de control. Tercero, en las obras públicas, en las obras de infraestructura, hay empresas que toman las licitaciones, ganan las licitaciones y luego desaparecen. O dejan las obras abandonadas o realizan malas obras que no pueden ocuparse. Yo he paseado por varios lugares en el Perú y hay tremendos edificios donde debía funcionar un hospital o un centro educativo, un colegio, y no se puede ocupar porque están mal construidas, tienen el riesgo de caerse. Pero ahí no pasó nada. Se pierde millones, miles de millones de soles en corrupción. Creo que 30.000 o 35.000 millones de soles al año. Entonces yo estoy pensando, para luchar contra eso y evitar la corrupción en esa materia, hacer las obras de gobierno a gobierno, hacer las obras de gobierno a gobierno. Las obras de gran envergadura las tengo que hacer con el gobierno chino, con el gobierno francés, con el gobierno americano, con el gobierno italiano, no sé, pero con el especialista en Cana, una de las obras más importantes que tengo que realizar en el Perú. Entonces, eso me están obligando
a llevar a cabo esas reformas, porque no podemos seguir con un Estado debilitado por la corrupción y la impunidad, que afecta al desarrollo del Perú, afecta a la productividad del Perú. Entonces, de esa manera, tengo que luchar contra esas mafias y contra la corrupción. Y la delincuencia es otra materia que no requiere muchas leyes, sino la capacidad de decisión. Mire, yo le decía el otro día en Chiclayo a unos periodistas, miren señores periodistas, den una mirada a la plaza de armas donde estamos. ¿Ven algún policía? No hay policía, ni un solo policía. Y le digo, viene un sicario, nos mata y fácilmente se escapa. Pero si usted tuviera un policía en la esquina, otro una cuadrita más allá, o 2 cuadras más allá, un patrullero 5 cuadras más allá, los delincuentes no golpean porque los delincuentes golpean donde no hay Estado, donde no hay autoridad. Pero si ese Estado está a través de la fuerza pública, el delincuente no golpea. ¿Dónde están los más de 166.000 policías que tienen que cuidar la vida de los peruanos? No aparecen. Ustedes dense una vueltita por Lima o en Arequipa o en otro lugar. No hay policías en las calles. ¿Cuál será la cobertura que les dan? ¿Cuál será la función que están cumpliendo? No lo sabemos. Cuyos mandos, ustedes saben, han sido, incluso este último mando, un general Salazar, destituido, sacado de la policía y dado de baja. Recientito, con un gobierno que no es gobierno, ¿no? Que deja mucho que desear. Boluarte hacia adelante, con la misma careta, acusados como en efecto es, como operadores de un pacto mafioso. Entonces, miren el escenario. Entonces, ante eso, el Estado, el nuevo gobierno que tiene que tomar el Estado, tiene que dar reformas fundamentales para sacar a estas mafias del Estado, en lo que se pueda, porque no es una situación muy fácil. Y una de esas medidas, repito, es la muerte civil. Una de esas medidas es la reforma de la policía. Una de esas medidas es la reforma del Instituto Nacional Penitenciario. Y obviamente, y otra de esas medidas es que obviamente tenemos que hacer reformas en materia procesal penal, porque en la calle, parte de esas mafias operan en las calles y afectan a los ciudadanos. El doctor Montoya tiene Entra- una pregunta, Johnny. A ver, Sí, ha con todo escrito y gusto. seguro que tiene una pregunta súper interesante. Ahí está adelante, muestro. Ya, eso es de beca 18, dice jóvenes que reciben becas en universidades privadas con pensiones elevadas y la reducción de los presupuestos de las universidades privadas, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque sobre el tema? Lamentablemente, como dije hace unos momentos, la educación eh, ya no es garantizada pues por el Estado. El Estado no garantiza la educación en el país. Constitución de 1979. La educación debe ser garantizada por el Estado, dar una buena educación. La del 93 cambió esa redacción y lo que ha hecho es hacerles negocios para las universidades privadas. A mí me consta que hay universidades que cobran mucho y que dan una pésima educación. A mí me consta que hay colegios que cobran un montón de plata y dan una mala educación. Ahora, yo estoy de acuerdo con la beca 18. Yo estoy de acuerdo con la beca 18. Pero en esa beca 18, yo creo que las pensiones que tiene que cobrar la universidad privada debe fijarlas el Estado. Debe fijarlas el Estado, no la misma universidad, porque le está dando un presupuesto para gente que no puede pagarse la educación y por lo tanto no puede fijar pensiones entre, entre comillas, ordinarias o normales. Y hay que exigirles a estas universidades que cumplan pues con esto que se llama en el derecho empresarial la responsabilidad social de la empresa. Ellos tienen que jugarse también y colaborar para conseguir, ¿no?, la calidad
o una buena calidad de vida de los peruanos y en este caso una buena educación. Yo no creo que sea lógico que la universidad privada con beca 18 fije las pensiones o los pagos. Yo creo que eso debía regularlo el Estado, porque le está dando una cantidad de dinero a esa universidad muy fácil, muy fácil. Y ellos cobren lo que les da la gana. Yo no estoy de acuerdo. Y algo más, repito, tengo que regresar a la Constitución de 1979 y fortalecer la educación pública, fortalecer las universidades públicas, de manera tal que los chicos entren ahí a enseñar sin estar pagando las universidades privadas. No va a ser una tarea de la noche a la mañana, pero tenemos que recuperar ese derecho de los peruanos para que el Estado garantice su educación. No se olviden, distinguidos amigos, que este Congreso, de manera indiscriminada, ha creado, creo que hasta la fecha, como 20 universidades en el país, y no es más. Una locura. 20, Como 20. 20. En mi tierra han creo como 6 o 7 universidades, teniendo universidades que todavía hay que fortalecerlas. Pero esa podría ser una oportunidad para que en esas universidades nacionales públicas se puedan fortalecer y ya no hacer este juego a la universidad privada para que con el dinero de beca 18 se pague pensiones injustificadas a universidades privadas. Esos chicos debían estar estudiando en universidades públicas con profesores de buena calidad, con mobiliario y tecnología. Repito, la creación de estas universidades, que me parece una cuestión excesiva, habría que tomarla, digamos, aprovechar la oportunidad para fortalecer el trabajo de la universidad pública y garantizar la educación, ¿no? Que debe estar el Estado, que va a ser una tarea y una inversión fuerte, sí, pero vale la pena, porque sin educación no se puede hacer absolutamente nada. No se puede. Ahora, yo estoy de acuerdo también con mi paisano César, que no hay pues comunidad científica en el Perú. Hay que formarla. Yo creo que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que esté vinculados a las universidades, no puede ser una oportunidad con este aporte de las nuevas tecnologías que nos está trayendo la inteligencia artificial, que es un... Yo escuchaba, veía un documental el otro día, ya la están aplicando en el gobierno de Chile, en el gobierno de España, en el gobierno de México, en Francia. Ponía un ejemplo de que han creado inteligencia artificial para detectar algo sencillo. ¿Cuáles son los franceses que tienen piscinas en sus casas? ¿No? Como una especie de drone. Y esto solamente a través de inteligencia artificial ha procurado que estos que tienen, digamos, este tipo de viviendas ¿no? con ciertas comodidades tengan que pagar un poco más de impuestos que los demás franceses. Eso, por ejemplo. O en el Poder Judicial, establecer, a ver, soluciones más o menos uniformes conforme a los casos seleccionados, a determinados casos seleccionados, establecer soluciones ya para determinados casos que la inteligencia artificial pueda coadyuvar sin reemplazar al juez, coadyuvar para resolver más rápido los casos judiciales. Y eso se consigue con una comunidad científica, con esto que se puede hacer a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde pueda haber especialistas ya en esta nueva tecnología y en otras materias, porque tenemos materias para hacer producir mejor nuestros recursos naturales. Como decía César, para crear nuevos conocimientos, ¿no? Y otras cosas más para poder tener dos cosas: un Estado fuerte, bien ordenado, que oriente bien a su pueblo y además una sociedad, una comunidad, una actividad económica, una actividad productiva
que compita pues con países de afuera, ¿no? Porque Hay sí otra tenemos, pregunta del público, Johnny. con todo gusto. A ver, Estimado Agustín, a mí me gustaría hacer una pregunta también, si fuera posible. ahorita entramos en la segunda ronda y hacemos adelante, Johnny. Sí, sí, lo que dice ahí, yo a estas propuestas yo me acojo. Hay que decir un solo examen único, me parece bien, para que puedan ingresar los jóvenes a las universidades nacionales, ¿no? Inclusive capaz hacer un ranking de universidades para ver dónde entran en los primeros puestos y dónde eh, pueden, digamos, también pasar a otras universidades, ¿no? En las universidades públicas, a mí me parece bien, ¿no? Hacer un examen único para para hacer estudios universitarios, dar un solo examen para las universidades públicas, ¿no? Yo creo que esa propuesta, obviamente, es, es importante, pero creo que antes les había dicho que nuestros chicos, repito, 80 o 70% van en ese rango, leen y no comprenden lo que leen. Es un asunto escalofriante. Y esos chicos van a entrar a las universidades y tienen que leer textos un poco complejos, pero leen y no comprenden. Es un sondeo del año 2023, si no me equivoco. Y matemáticas estamos peor, creo que es 80 o 90%. O sea, yo tomo esta propuesta, que me parece bien, pero tenemos que atacar el problema desde la educación básica, porque la educación básica Johnny, está ahí en lo que dices sobre la lectura, sería oportuno que Víctor quería dar con una todo visión gusto. según él. A ver, Víctor, por favor, dale una visión a lo que está exponiendo Johnny con tu experiencia en esos temas tan interesantes. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Agustín, colegas. Disculpas por unirme tarde por la diferencia horaria entre nuestros lugares. Equivoqué la hora de conectarme. Un gran gusto, señor Lescano, De igual escucharlo y manera, tener Víctor. la oportunidad de conversarlo. Como Agustín mencionó, soy originalmente de Macusani, Carabaya. Y bueno, Un bueno, gusto de escucharlo. Lo he escuchado a usted varias veces y nos hemos encontrado algunas veces en Radio Onda Azul y en anda, Pachamama, en Puno, en algunas entrevistas. Eh, Me gustaría enfocar la conversación que usted hace a cosas mucho más específicas y puntuales. Las declaraciones generales de fortalecer las universidades, fortalecer el gobierno, fortalecer esas cosas me parecen muy generales. Le digo, por ejemplo, eh, usted dijo que ha decidido que aquel que es estafador, mentiroso o gente que ha hecho trampas en los sistemas de utilización de fondos del gobierno deberían merecer la muerte civil. ¿No? Eso es algo que el señor Tulio Loza, en su personalidad de Camotillo el Tinterillo, hace décadas dijo algo similar, ¿no? Todos los ladrones, mentirosos, estafadores deben ir a la cárcel, pero si van todos, ¿quiénes quieren el país? Decía él. ¿Quién queda fuera de las cárceles? Creo que podemos o debemos avanzar en cosas mucho más significativas. ¿Qué significa cuando usted dice fortalecer las universidades para cambiar el sistema de educación en el país? Me gustaría escuchar, por ejemplo, que precisamente usted es abogado, conoce las leyes y conoce el sistema político en el país. Me gustaría escuchar de usted qué necesita cambiar en la universidad para que la universidad pueda producir nuevos profesionales científicos que puedan transformar la educación en herramientas, en modelos, en sistemas que se puedan aplicar para cambiar o para responder a los retos del país. Me gustaría también escuchar de usted, por ejemplo, qué tiene que hacer la universidad en temas de investigación, temas de financiamiento, en temas de
programas que ayuden a centrar a la universidad en investigación. Tiene usted razón cuando dice que la situación actual es desesperante. Han creado como 6 o 7 universidades en Puno, casi cada provincia una universidad, sin ninguna idea de qué cosa van a hacer esas universidades. Entonces, en cuanto a investigación, por ejemplo, eh, una de las cosas que nos parece que tiene que ayudar a centrar a la universidad es escuelas de posgrado que hagan investigación para responder a los problemas del país. Y eso significa transformar el sistema de posgrado en el país en un programa que funcione en horas regulares, de lunes a viernes, y no como funciona ahora, por ejemplo, solo los fines de semana, entre sábado y domingo. Y uno cumple con las clases, cumple con los trabajos y listo. Y después se dedica a otras cosas. ¿Qué sugiere usted en ese punto específico? En cuanto a financiamiento, las universidades del Estado reciben fondos del canon minero. Sabemos exactamente desde público conocimiento cuánto reciben las universidades que reciben fondos de canon minero, cómo usan esos fondos, qué tipo de investigación están ayudando a desarrollar. Entonces, me gustaría si usted pudiera, por favor, dar algunos ejemplos. Si usted no tiene información específica sobre eso, ¿quién en su equipo, quién van a ser miembros de su equipo que van a diseñar esos detalles de cómo se va a cambiar? Porque si no, seguimos diciendo fortalecer la universidad, fortalecer la educación. Si usted le pregunta a la señora Keiko Fujimori, probablemente va a decir lo mismo: hay que fortalecer la universidad, hay que fortalecer el sistema de justicia, hay que luchar contra la corrupción. Lo mismo van a decir. Pero lo que quisiera escuchar, por favor, es si tiene algunos detalles sobre esos aspectos. Gracias. Ok, ya, gracias, estimado Víctor. A ver, yo quisiera decir lo siguiente. Al inicio de mi presentación yo dije que para poder resolver los problemas de educación tengo que invertir más en la situación crítica. Cuando digo fortalecer, y dije al inicio, tengo que invertir. La inversión en educación es eso, inversión, no es gasto, no es gasto. Y si quiero fortalecer las universidades, tengo que comprar mobiliarios, tecnología, mejorar la tecnología en las universidades. Tengo que hacerlo. Becas para los profesores, para que vayan afuera a prepararse. Tengo que hacer un esfuerzo porque todos los países que han tenido un buen jalón en su nivel educativo enviaron a profesores jóvenes a formarse en el extranjero. Regresaron y comenzaron a trabajar por su país. Tengo que hacer eso, porque aquí tenemos limitaciones. ¿Y eso cuesta plata? Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invertir. No sé cuánto, pero tengo que invertir y aumentar el monto de inversión. Si llego a ser presidente, no será para el 2026 el aumento de ese presupuesto, porque el presupuesto del 2026 ya lo están aprobando en noviembre, ya lo han aprobado en noviembre de este año, lo van a aprobar, perdón, a fines de este mes. Pero tendré que luchar para que haya un mayor caudal de inversión precisamente a las universidades, becas para los profesores y estudiantes, para que vayan a formarse, mobiliario y tecnología. ¿Qué más se puede hacer? No se necesita reformas de leyes, no se necesita reformas de estatutos, no, simplemente inversión. Eso es, no se puede mejorar la educación, sea en las universidades o sea en educación básica regular, sin darle servicios básicos a los veintitantos mil colegios que están abandonados, en ruinas. No, Sí, simplemente sí, inversión. además, el magisterio Pues, abandonado, no se sin puede mejorar la internet, sin educación nada. en las ¿Cómo van a universidades, enseñar o sea, bien? en Tengo educación que básica invertir. regular, Ahí sin hay un darle eco, servicios creo que hay básicos a un los micrófono que se veintitantos mil colegios apagar que están ¿no? abandonados. Eso, por ejemplo, es No, fundamental. simplemente Eso es inversión. fundamental. Además, Entonces yo creo que abandonado, estoy siendo no se específico, no voy puede a dar cifras mejorar porque no, nada.
digamos, no las tengo, pero hay que ser, hay que entrar y ver el desastre que nos está dejando este gobierno, ¿no? El desastre que nos va a dejar. Ahora, el asunto de la muerte civil no es que todos van a ingresar a la cárcel. No estoy, digamos, repitiendo algo de un cómico, ¿no? Porque yo nunca he tenido, digamos, a ver, esas, esas copias, esos calcos, ¿no? Imposible que yo pueda repetir algo que un Camotillo, el Tinterillo, algún cómico lo ha dicho. No estoy proponiendo que los corruptos entren a la cárcel. Seguramente si algún corrupto, o, por ejemplo, los autores o los, sí, pues autores y coautores y sus cómplices del programa Caliwarma deberían estar en la cárcel, obviamente, por un asunto tan delicado. La muerte civil que yo estoy proponiendo es que quien delinque, sea cosa chica, grande o mediana, ya no regresa a trabajar al Estado, porque decía, hay muchos señores que están en la función pública que tienen graves acusaciones, incluso sentencias, que siguen trabajando en el sector público. No, la muerte civil significa que alguien que le ha fallado al Estado ha incurrido en una infracción afectando los grandes intereses nacionales, ya no vuelve a trabajar en el Estado. Ese es el asunto que lo he explicado. Los que han cometido delitos graves y que estén fijados, esa será materia del Poder Judicial que los meta a la cárcel, ¿no? Entonces, eso le aclararía a mi distinguido amigo Víctor que no estamos repitiendo lo de Camotillo, el Tinterillo. Creo que ahí hay una cosa que no me escuchó al inicio y al inicio dije eso, la muerte civil para un funcionario público es que sale del Estado. En el Estado debe haber gente comprometida con proteger los grandes intereses nacionales. Si le falla en un sol, dos soles, en algo pequeño, ya no sirve, porque mañana será en algo más grande. A eso me refiero, porque ante una situación de un Estado debilitado, repito, por la corrupción y la impunidad, porque ahí le puse el caso de los mochasueldos, no podemos tener ese tipo de personas en el Estado. Hay que expectorarlas para quedarnos con la gente que realmente haga servicio a favor del pueblo. A eso me refiero con la ley de la muerte civil. La muerte civil es que ese señor no sirve para el Estado, que se vaya a alguna actividad privada, lo que haga, pero ya no vuelve al Estado. En el Estado debe haber gente que tenga, como dicen las leyes, conducta intachable. Eso dice la ley para los servidores públicos. Dicen, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser funcionario público? Conducta intachable. ¿Qué le parece? Y ahora tenemos gente que depreda, que ya se han convertido, por ejemplo, en la coimisión se ha convertido en una norma. Un joven ingeniero en Cajamarca, hace unos años atrás, me dijo, señor Lescano, si yo no doy coima, tenga la plena seguridad que no me dan obras. No puedo ganar obras si no doy coima. Y no le voy a mentir. Yo sé que estoy haciendo algo mal, pero yo no le voy a mentir. Yo tengo que coimear. Dígame, dígame si esos individuos que están ahí, que dan las obras, deben permanecer en el Estado. No pueden permanecer en el Estado. Tienen que ser expectorados. Esa es la muerte civil, ¿no? Y personaje privado que se preste a pagar coimas en el Estado y que están identificados, o que dejen abandonadas obras o mal hechas, muerte civil, ya no vuelven a contratar con el Estado. ¿Cómo yo voy a contratar con esos individuos que a veces forman otras empresas? Cambian de razón social. Muerte civil, ya no vuelven a contratar nunca más con el Estado. Ok, ¿Cómo Johnny, puedo corregir el nivel de corrupción? Tengo que Johnny, tomar yo sé que medidas. falta una respuesta más que te pidió, pero A vamos ver, redondeando en los 10 minutos que faltan de la manera sí. siguiente. Te pido por favor esto, que vamos a también recibir algunas ideas que tú te le lleves en tu Claro que semana, sí, que estás no, estoy tomando muy apuntando bien. todas las,
las Exacto, a intervenciones de eso nuestros iba, amigos, ¿no? exacto. De Yo Jorge, quisiera de que, César, de Víctor, del ajá, mismo ahora Modesto. que te lleves una última ronda de ellos, Con todo ¿no? gusto. Con sus ideas que ya te han escuchado y te conocen, por supuesto, a ver qué nos dicen ellos con el ánimo de fortalecer un futuro ciudadano, un escenario en el cual nuestra patria pueda sostenerse a nivel, digamos, de lo que se tiene en otros países, ¿no? Buena Claro que sí. educación. Sí, quiero Adelante, saber, estoy comenzamos por Jorge. todo oídos. Claro, ya. Todo Jorge, bien. por favor, nos das Sí. esa pincelada de salida con tu visión que tienes. Adelante, Jorge. Bueno, yo siempre insistiendo formar a profesores, o sea, tiene que haber Sí, cursos de capacitación para profesores capacitación. de primaria, Totalmente de y acuerdo. eso pienso que no has comentado mucho eso, y a mí me parece fundamental, pero tiene que ser hecho de tal forma que el profesor que va a la capacitación tenga ciertos incentivos, si no, no van. Simplemente, si no, no van. Entonces hay que buscar la modalidad. De repente que vaya 3 días y aunque sea que le paguen el almuerzo por lo menos, ¿no? Sí, tiene que haber algo, algo tiene que haber. Y que hay un certificado que le sirva para una promoción, pero tiene que haber alguna cosa. Ahora, te he escuchado hablar 2 veces sobre becas. Yo estoy de acuerdo primero, para la beca 18, yo estoy de la Católica, como saben muchos de ustedes, y estimo mucho la formación de una excelente universidad Sí, sí, claro. privada, Sí. privada, pero sin embargo yo pienso realmente, yo he visto todo lo que se ha invertido, lo que han ganado las universidades privadas, han ganado con la beca 18 y si Claro. quieres después te voy a enviar. Por eso yo pienso que por lo menos al inicio de tu gobierno, si llegas a hacer que las becas 18 vayan exclusivamente a universidades nacionales. Y hay buenas universidades nacionales, realmente hay buenas universidades nacionales, que hay que ayudarlas antes que esta gente se vaya. Bueno, ese es un asunto. Segundo asunto, tú hablas de también dar becas a los profesores y alumnos. Profesores, yo estoy de acuerdo. Y ahí yo, de cierta manera, yo trato de ayudar si hay algún profesor que quiere venir a aprender alguna técnica y tiene financiamiento. Nosotros, en mi pequeño grupito, le ayudamos, le encontramos un laboratorio para que venga por 4, 5 o 6 meses. Eso a mí me parece excelente. ¡Pac! Pero en lo que yo no estoy de acuerdo por toda la experiencia que tengo, es dar a los estudiantes que están egresando becas para que vayan a formarse al extranjero. Te digo por qué. Ahora, por si acaso, antes de decir lo que voy a decir, quiero decirte que yo cuando salí del Perú tuve una beca del gobierno francés, no peruano, del gobierno francés. Uno, dos, y que después de que terminé mis estudios, yo regresé y trabajé en la universidad 10 años. Entonces, mi cosa, entonces yo pienso, mira la experiencia que yo quiero mostraros y que probablemente algunos de ustedes lo sepan. Pronavec, y lo puedes verificar, lo puedes verificar. Pronavec, entre 2013 y 2018 tuvo un programa, tenía una buena idea. De repente había un John Lescano ahí que puso esa idea de enviar, ¿sabes? Entre 2013 y 2018 enviaron cerca de 200 estudiantes, que fueron, todos ellos son el grupo de franceses, de repente enviaron también a otros países, pero los que llegaron a Francia fueron cerca de 200. Y ellos, la beca les financiaba primer año, segundo año, tercer año, 200. Ahora, de esos 200, yo hablo Pronavec entre 2013 y 2018 y lo puedes verificar. De esos 200, ¿cuántos regresaron al Perú? Respuesta que a mí me ha dado una persona que conoce muy bien, dos, 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 de los cuales uno de ellos por problemas familiares y el otro porque le fue mal en sus estudios.
El resto, el resto, eso yo quiero que se metan en su cabeza, son excelentes ingenieros en la sociedad francesa. ¿Qué significa eso? Que Pronavec con le dieron becas con los impuestos que pagan los peruanos ahí que trabajan por aquí y por allá, y entonces están financiado Mm, a la sociedad francesa. ¿Se imagina? O sea, claro, claro. tú con tu idea que tienes, pero es una cosa. Segundo asunto que quiero también decir, y lo puedes verificar, Mm, porque yo conozco dos personas que regresaron, ellos fueron a la Universidad del Cusco, y ya uno con máster y otro con doctorado, a encontrar trabajo. ¿Y sabes qué le ofrecieron? Ser jefes de práctica por horas, por horas. ¿Y sabes cuánto ganaban cuando eran vacaciones? 0 soles, 0 soles. Eso también se mete en la cabeza. Un jefe de prácticas por hora solamente gana los meses el número de horas que hace como jefe de prácticas. Y durante las vacaciones, 0 soles. Entonces, mientras tú estás enviando gente afuera, pero no hay respuesta de las universidades para darles acceso de trabajo. mm. Entonces, por eso yo prefiero en tu programa que se invierta en los que ya son profesores, en los que ya tienen un puesto estable y los envías, ya tienen un puesto estable, y se envía a cualquier país del extranjero a aprender una técnica especial durante 4 o 5 meses, ¿no? Y por Claro. eso existen, tú sabes que hay muchos peruanos ahora en el exterior, ¿no? Yo soy uno de ellos, pero hay muchos. Yo me he dado cuenta de que hay grupos que hacen, yo realizo como de esto Montoya, 2 encuentros científicos acá en Francia y varios encuentros a nivel presenciales y varios a nivel virtual. Hay otro grupo de gente que hace una vez al año, sí, sinapsis, que se reúnen todos los físicos, químicos, científicos peruanos en toda Europa, ¿no? Y hay otro grupo, junto con Víctor Maque y José Ordóñez, que tratamos de hacer una cosa cada 5 años a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Ya lo hemos hecho una vez. Bueno, eso para decirte Bueno, Está entonces bien, Jorge. Muy gracias que, más agradecido. bien. Adelante, bueno, César, con tu apreciación corta para ir cerrando en el tópico. Gracias, César. Creo que va a faltar mucho tiempo. Es verdad, falta. Sí. Bueno, gracias, Johnny. La verdad, No, aquí, Carlos, César. aunque sinceramente discrepo en varias cosas, ¿no? Ya, Bueno, regresar a la Constitución del 89 del no me setenta parece y bien, nueve del 89 no. Pero yo creo que la Constitución del 93 ya la han reformado ahora, ¿no? Está totalmente reformada. Pero yo creo que más que recuperar, si bien los capítulos de educación dicen, ¿no? Que se promueve el acceso, pero yo creo que lo que deberíamos promover es más la calidad, ¿no? En la educación, ¿no? Estamos en un país con una política mercantilista, ni siquiera es capitalista, ¿no? Porque el capitalismo, la economía de mercado la maneja, ¿no? Es la que mueve. Y en una economía de mercado bueno, hay competencia, ¿no? Pero en nuestro país lo que vivimos son monopolios. Eso no es capitalismo, eso simplemente es mercantilismo, ¿no? Y el otro punto que yo quería acotar era que creo que sería interesante promover pues la meritocracia, ¿no? No te he escuchado hablar de meritocracia, ¿no? No sé, siento un sesgo medio estatista en tu discurso, pero la verdad que creo que más que eso deberíamos promover la meritocracia, promover que las empresas privadas de toda índole, bien sean
educativas, comerciales, industriales, pues tengan, el Estado les garantice una competencia sana, que vaya de todos, porque finalmente la competencia es lo que va a mejorar la sociedad, ¿no? Y creo que no deberíamos crear tampoco la pólvora, ¿no? Porque situaciones como las que ha vivido nuestro país, otros países ya la han vivido, y creo que el mejor ejemplo son los países asiáticos, ¿no? Y donde la calidad de la educación hace 50 años, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿no? Era tan pésima como lo es actualmente en nuestro país, ¿no? Ay, Corea del Sur, después de la guerra con Corea del Norte, salió como siendo un país agrario prácticamente, ¿no? O sea, estaba en ruinas. Y lo que ellos priorizaron fue la tecnología. Ellos dijeron que para poder salir del hueco donde estaban, era tecnología. Y la educación, sobre todo, ¿no? La educación. Y creo que hay un poco la pregunta de Víctor. Creo que lo que hizo Corea del Sur y varios países asiáticos, ahí están varios de ellos, ¿no? Singapur y todos ellos, lo que hicieron que fue cambiar su educación superior, ¿no? Y comenzaron, y creo que lo mencionaste, hiciste un ranking, pero que me pareció interesante, pero que fue algo que hicieron los asiáticos, ¿no? Ellos establecieron, ya que el nivel educativo de las universidades era tan bajo, así como tenemos nosotros en nuestro país, la verdad que yo también soy una de esas víctimas, diremos que hemos salido al extranjero y cuando quisimos regresar al país, yo he regresado al país, y lo que dice Jorge, yo regresé al país a una universidad nacional con grado de doctor como jefe de práctica. Y lo que dice Jorge es correcto. Yo era jefe de práctica, ganaba mis 600 soles y en vacaciones no tenía sueldo, ¿no? A ese nivel es cuando uno regresa a una universidad nacional. Te miran como un bicho raro, te dicen que tienes que hacer tu servicio militar porque todos han comenzado así. Entonces, no te valoran el grado académico, no te valoran la experiencia académica que tú traes y rico del extranjero, ¿no? Entonces, aquí en la Católica existe por lo menos ¿no? una política de investigación donde puedo desarrollarme y continuar haciendo lo que he aprendido a hacer en el extranjero, ¿no? Entonces, pero yo soy uno de los Excelente, pocos que ha conseguido eso, ¿no? excelente. Pero yo creo que al final se tiene que establecer una meritocracia, y meritocracia a todo nivel. Por ejemplo, como decía, en los países asiáticos, ellos establecieron promover la meritocracia de las universidades, pero en un contexto general. Es decir, por ejemplo, quienes quieren ser universidades de investigación, y eso fue un proceso, no fue un proceso de la noche a la mañana, ha sido un proceso de unos 20, 25 años, ¿no? Ahora, después de 30 años, todas sus universidades asiáticas son universidades de investigación. Excelente, César. Fue un proceso paso a paso, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que establecerse políticas de ese tipo, Ujú. meritocráticas, que el Estado debe promover. Excelente, Gracias. César. Ahora gracias, le José. damos a Víctor como para que dé la observación final y después cierra Johnny con Ya, gracias, un resumen gracias. cortito. Adelante, Víctor. Nos estamos pasando la hora que nos ha Muchas dado, maestro. gracias, Adelante, Víctor. Agustín, muchas gracias. Señor Lescano, nuevamente un gran gusto y primero quisiera felicitarlo por su persistencia en mantenerse en el sistema político electoral en el país. A cualquier peruano que uno le pregunta si uno apostaría por ser político en el país, casi nadie dice sí. Y usted mantiene y porque tiene esperanza de que hay posibilidad de hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, quisiera insistir en el tema de ser precisos en las cosas que queremos cambiar, específicamente en esta conversación, en el tema de la educación, de educación a nivel universitario, en detalles cómo mejorar ese sistema. Y si usted no tiene los datos, no tiene quizás la información necesaria, ¿quién en su equipo o quiénes en su equipo pueden hacer ese trabajo o conocen y saben cómo hacerlo? Correcto. En ese sentido, quisiera mencionar también dos cosas, siguiendo a Jorge. También le hablo ahorita desde los Estados Unidos, estoy en Ay, el qué estado de bueno. Oklahoma, soy profesor aquí en la universidad, estoy casi 2 décadas ahora en el país, he venido para una maestría y doctorado, becado por la universidad que me recibió,
aquí en los Estados Unidos, o sea, no he usado un céntimo del Estado para becas. Y luego de terminar, he enseñado en la misma universidad, la Universidad de Notre Dame, en el estado de Indiana. Luego fui a trabajar en la Universidad de Purdue, una universidad de excelencia en investigación, en ingeniería, en agricultura. Y actualmente estoy en la Universidad de Oklahoma, en el suroeste del país. Eh, en cuanto a un cambio necesario en universidades, en el sistema de funcionamiento de las universidades y educación para la investigación, uno de los problemas que usted ha mencionado es inversión, es verdad. Y no es que el país ahora es diferente, el país no carece de fondos completamente para invertir en educación. El país tiene mucho de esos recursos para invertir en investigación, en educación, por ejemplo, vienen de los fondos que el Estado recauda como canon minero. Esos retornan a las universidades y muchas universidades, no todas, dependiendo de su ubicación, las universidades reciben esos fondos para invertirlos estrictamente en investigación. Me gustaría saber de usted cuánto conoce de ese sistema, cómo se puede ayudar a que esas universidades que tienen los fondos puedan usar inteligente y eficientemente esos fondos para levantar el nivel de Claro. capacidad de sus profesores, de sus técnicos en investigación, de sus estudiantes del pregrado y posgrado, para ayudarles a conocer cómo se hace investigación y cómo pueden convertirse en la siguiente generación de científicos que van a transformar las capacidades y responder directamente a los retos en el país en vez de Excelente. tratar de copiar de otros lados. Entonces, brevemente, para terminar, le cuento que trabajo desde el 2017 con universidades en el Perú. Por ejemplo, la UNSA es la primera universidad fuera de las universidades fuera de Lima que usando su canon minero ha crecido tremendamente. Es la primera universidad pública en el país fuera de Lima que ha crecido en investigación porque ha sabido asociarse con universidades similares fuera del país para, junto con ellos, avanzar en investigación y ayudar a su comunidad e instrumentar. Tiene laboratorios, tiene gente capacitada para realmente transformar el sistema de investigación para ponerlo al servicio del país. Gracias. Correcto. Gracias. Johnny, tienes Sí, entonces un resumen ya, muchas gracias. Sí, entonces he escuchado para que con Modesto nos pueda dar atención. oportunidad. Sí, Adelante, Johnny, con un mini resumen y te sí, llevas ideas. con todo Hasta otra gusto. oportunidad nos encontramos. Agradecerle las Adelante, sugerencias. Johnny. Sí, agradecer las sugerencias y las palabras y las propuestas que me han hecho llegar Jorge, César, Víctor, el mismo doctor Montoya y a ti, Agustín, por conducir el programa. Y como había dicho, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Jorge Linares, dije, yo tengo que invertir, repito, yo creo que es requisito sine qua non. No puedo hacer nada si no tengo plata para reflotar la educación en Perú. Sin eso no se puede hacer nada. No puedo reformar la educación con solamente aprobar leyes, normas. No, tengo que tener dinero, porque si no, no se puede hacer nada. La inversión en educación es indispensable, ¿no? Y por eso hay que entregar un mayor caudal a través de las leyes del presupuesto para estos fines. Y dentro de eso había dicho, yo tengo que fortalecer la educación no solamente para mejorar, digamos, la infraestructura y la tecnología para los estudiantes, sino capacitación para los profesores, que yo le dije, ¿no? Y que tomo las palabras del doctor Linares, capacitar al magisterio. Yo estoy haciendo, y aprovecho la oportunidad y esta pregunta, yo estoy personalmente haciendo mi plan de gobierno. Yo lo estoy haciendo. Yo, el detalle
me ayudarán los técnicos, pero yo tengo que poner las vigas maestras. En la tarde, hoy día, he estado viendo la dimensión social del plan de gobierno, la dimensión institucional y la dimensión territorial y del medio ambiente. Yo lo estoy haciendo, porque soy un hombre que he estado 19 años en la función pública como congresista y tengo la experiencia para poder proponer cosas y he hecho un diagnóstico de mi país, porque también lo he recorrido para, obviamente, hacer las propuestas. Y por eso en educación dije, tengo que meter plata, disculpen la- digamos, el discurso un poco criollo, meter plata para el estudiante, pero también para los profesores, porque yo veo que ahí hay una falencia terrible. Tengo que capacitar a los profesores en una serie de materias. Como decía César, si yo no preparo a funcionarios públicos para que manejen la inteligencia artificial, la canción. Puedo cometer graves errores. Tengo que formar a los funcionarios públicos en inteligencia artificial para poder comenzar a aplicarla. Igual en el caso de los profesores. Una de las prioridades que tengo es el Magisterio Nacional y hablaba de un satélite de telecomunicaciones para poder ponerlo también al servicio del Magisterio Nacional, que no gana mucho, pero que también hay que capacitarlo. En ese sentido, mi querido César, y aprovechando la pregunta, hablaba de que quienes deben quedar en el Estado es la gente que cumpla con un servicio público adecuado para que atienda a la gente que recurra al Estado, no a los que piden coima del 10%, sino gente que va a servir. Y en ese sentido, yo creo que estoy diciendo, sin mencionarlo textualmente, debe pues meritocracia en el Estado. ¿Quiénes deben quedar? Los servidores honrados, la gente que conozca que puede hacer un servicio a favor de su país, no aquellos que tengan PhD, César. Hay muchos que tienen PhD, son doctores en el mismo Congreso, que son delincuentes pero a todo dar. Tienen méritos, técnicamente, pero son fascineros, son delincuentes. Muchos de ellos hay en el Estado. Yo tengo que comenzar por evaluar que el funcionario sea un hombre honrado, un hombre que tenga ética, un hombre que sirva a su país. Porque si yo, digamos, veo el asunto de la meritocracia solamente desde el punto técnico, no voy a conseguir los resultados. Tengo que ver que haya conducta. El problema del Perú, mis distinguidos amigos, no es, no es, les decía al comienzo, si el Estado está compuesto por tres poderes del Estado, que bueno, es el modelo clásico de la democracia, o si el ministerios tienen 20 ministerios o 10 ministerios, o el Congreso tiene una o dos cámaras. Ese no es el problema del país. El problema del país, y esto tiene que ver también con la educación, es la calidad de las personas que llegan a asumir responsabilidades. Ese es el problema fundamental. Yo puedo tener grandes planes de gobierno, pero si el que va a entrar es una persona que solamente va a responder a intereses subalternos, ese país no va a caminar. Y yo estoy convencido por la experiencia que tengo que la persona que tenga valores, la persona que tenga claro que la política es servicio a favor de una comunidad, es el que debe asumir y que va a llegar a llevar a buen puerto. Por más que tenga conocimiento no muy refinado, muy especializado, quizás no, pero que tiene valores. Amacaya, Amazú, Amayuria, pues. Y con eso hicieron un gran imperio nuestros ancestros. Les decía en inicio, normas que no son de hace mucho tiempo atrás, son normas vigentes que Naciones Unidas los ha aprobado como normas de buen gobierno. Excelente. Sin eso yo no puedo hacer nada. Y yo creo que por ahí, César, yo Ujú. tengo que evaluar la meritocracia en el Estado para que los funcionarios cumplan.
bien sus funciones. Excelente. Y finalmente, no sé, a, a ver, este, Ya lo has mencionado respecto ya, a lo Johnny. que dijo Víctor, Víctor, estimado paisano, y me alegra muy bien que un puneño esté en las universidades extranjeras. La política, la política no es una disciplina, desde mi particular punto de vista, para que solamente algunos se ocupen. Y algunos tú me decías, bueno, lo felicito porque usted está persistiendo en la política. Creo que todos debemos hacer política. Todos. Porque de la política depende el desarrollo de un país. De la política depende la educación, la salud, las carreteras, la alimentación, la nutrición, la tecnología. Depende todo. Todo, todo, todo depende. La organización del Estado, el respeto de tus derechos como ser humano, depende de la política. Por eso que yo cuando les digo, mira, yo no me meto en la política porque está podrida. No, señor. Todos los peruanos debemos meternos en política. No sé si hacer política partidaria, pero sí tener una posición política, decir, yo quiero que mi país vaya por este lado o por este lado. Porque si no, yo soy indiferente. No, esto no es conmigo. No, esto es conmigo. Si la gente está muriendo en la calle, puedo yo estar afectado en alguna oportunidad. Eso sí es conmigo. Yo estoy, qué bueno, Víctor, en Estados Unidos, y eso es, digamos, gracias a tu esfuerzo, pero puede hacer que muchos peruanos, mi estimado Víctor, no tengan ni siquiera la oportunidad de hacer educación primaria o secundaria. No tienen la posibilidad de tener información del Internet, una tablet, un aparatito para educarse y poder lograr lo que muchos peruanos hemos logrado. No tienen, y no son uno, no son dos, no son tres, son miles que tienen anemia, que tienen desnutrición, que viven en pobreza. Y por eso yo les digo, todos debemos meternos en política. La política no es una actividad de algunos, muy desprestigiada, por cierto, muy desprestigiada, por cierto, pero que los que hemos estado en esta tarea difícil y que hemos cumplido, les digo con honradez, nuestro trabajo, estamos convencidos de que debemos seguir insistiendo en esta situación para mantener la democracia, las libertades públicas. César me decía, en la competencia, sí, una competencia donde, César, todos tengan la misma oportunidad para competir, porque ahora no hay libertad y oportunidades iguales para competir. Unos no pueden ni siquiera llegar a parar la canasta básica de la casa, no pueden competir. Estamos en un sistema injusto, deteriorado. Yo veo en mi país, cuando recorro el país, gente que vive mal, y no son uno, son millones. Entonces no podemos competir, César, no podemos competir. Eso es la competencia, es para los que tenemos oportunidad, las mismas oportunidades. Para en nuestro país no hay gente que tiene las mismas oportunidades. Excelente. Bueno, eso quería Johnny, muy decir. agradecido, Johnny. Agradezco muchísimo Muy sus agradecido también a aportes, los he nuestros queridos. anotado. Johnny, tienes que Muchas escuchar gracias nuestra por esta propaganda, tienes que interesante escuchar nuestra propaganda antes que conversación. te vayas. Antes que Sí, te vayas, tienes que escuchar tú y todos los que nos están viendo que estamos en el Encuentro Científico Internacional del 2026, Johnny, ah, qué que es bueno. del 2 al 4 de enero. Esto se repite año tras año. Sí. Entonces, los que se están adhiriendo a este evento pueden ya llenar sus inscripciones, pueden llenar sus inscripciones, ¿ya? Entonces eso es muy importante porque ahí convergen los especialistas de todo el mundo, peruanos que desean visitar su patria y de paso hacen sus trabajos de investigación. Se fomentan las redes, que está muy importante ahora. Entonces, para ir cerrando, yo también quería decir que cuando se habla de política, tenemos que pensar siempre en el futuro, en el futuro.
Y para mirar futuro hay que anticiparse. Y hay técnicas ya como la prospectiva, la vigilancia tecnológica, que nos dan esas ideas de cómo viene el futuro. Y nuestras decisiones tienen que siempre ser la mayor informada posible. Por eso que decimos que estas siempre se tienen que basar en evidencia, como son la metodología científica, ¿no es cierto? Y con eso diseñar ese futuro. Johnny, te deseamos No, realmente. muchas gracias a ti, Agustín, a Modesto, a César, muchas gracias por sus propuestas, a Víctor y a Jorge, pues, por sus aportes que los he ido anotando uno a uno porque son siempre valiosos en un plan de gobierno. Muchísimas gracias más bien por su contribución en esta materia que es importante, que es la ciencia y tecnología y obviamente en la educación. Gracias, Gracias, Jorge. Gracias, César. muy buenas noches. Hemos Nos vemos. estado, y gracias, Víctor, y al doctor Modesto Montoya, también que se Que vaya no ha hablado recuperando mucho, porque pero su que ha hecho sus voz preguntas por... es insustituible. Así es, Quiere muchas una foto el gracias, doctor doctor. Montoya, quiere una foto. A ver, pongan su Ah, cómo no. camarita, Ya, ¿no? Doctor, ahí adelante, doctor. La próxima vez que sea con su voz. sí, claro que sí. Nos estamos viendo entonces. Gracias, muy Hasta una buenas oportunidad noches. Muchas próxima. gracias por Chao, todo. chao. Un Muchas abrazo, gracias. un abrazo a todos, un gusto. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.